a fondo. Bueno, ayer el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, anunció una extensión automática de los permisos de trabajo de 180 a 540 días para los no ciudadanos elegibles. También ayer publicaron una nueva edición del formulario I-485 para solicitar la residencia permanente. O sea, recordemos que ya el 2 de diciembre habían requerido un examen médico y un registro de vacunación con su formulario I-485 para la solicitud de registro de residencia permanente. De modo que, y esto ya es interpretativo, algunas de las nuevas medidas forman parte de la rutina migratoria, pero otras parecieran estar hechas para entorpecer en parte las deportaciones masivas prometidas por Trump o, si lo quieres decir de manera positiva, para proteger a personas vulnerables ante las nuevas leyes migratorias. ¿Qué pueden esperar los que se hayan, digamos, en esta suerte, en alguno de los tantos tipos de limbos migratorios que hay ahora o que existen? Vamos a discutirlo. Muy buenas noches, tenemos un experto. Bienvenidos a Fondo. Hoy tenemos al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, empecé con algunas de las informaciones de la propia página del Departamento de Inmigración. Y esa fue mi impresión, te soy sincero, ¿no? Digo, bueno, están tratando de proteger a algunas personas extendiendo pues de 180 a 500, eso es más de un año, ¿no? 40 y tantos días, ¿cuánto es? 540 días. 540 días. A los ciudadanos elegibles para extender los permisos de trabajo. Entonces, ¿qué es un ciudadano elegible sin tener una residencia o algo así para tener un permiso de trabajo? Son solicitantes de recursos inmigratorios y en realidad esta medida ya había existido pero de forma temporal y lo han hecho permanente. Y estamos hablando de solicitantes de residencia, asilo pendiente, personas con TPS. Entonces hay ciertas categorías que tienes derecho de pedir un permiso de trabajo, esas son algunas de ellas. ¿Y qué pasa? Que por tanta demora hay más de 9 millones de solicitudes pendientes con el Servicio de Inmigración. De esas, más de 1 millón son permisos de trabajo. Entonces, si usted solicita la renovación del permiso de trabajo, porque eres tepeciano, porque tienes residencia pendiente, porque tienes asilo pendiente, y lo solicita antes de la fecha de vencimiento, esa nueva tarjeta no le va a llegar a tiempo. Entonces le dan esa extensión que usted lleva el recibo de la presentación a tiempo de la renovación de la tarjeta de permiso de trabajo y le van a dar esta extensión de 540 días. Entonces la idea es, por las demoras de inmigración, que la persona no se quede sin autorización de empleo con esta extensión. A ver, vi también que eso sí dijeron que ya se habían vencido. Entre unas y otras variantes, por un lado 60.000, otras 90.000, serían unos 80.000 visas para personas que vienen aquí a hacer máster, posgrados, PhD, etcétera. Dijeron, llenamos la cuota. ¿Cómo funciona eso? Esa es la visa H-1B para profesionales especializados. Entonces, ¿qué pasa? Que son 55.000 visas al año para esto, de las cuales las primeras 20.000 personas que tengan títulos máster quedan exentos. Pero al final de cuentas, eso se ocupa rápidamente. Las compañías se registran para patrocinar a estos profesionales especializados y el anuncio es que ya han llegado al límite de visas que la ley permite para estas visas por empleo profesionales especializados. ¿Qué va a pasar a partir del 20 de enero? O sea, todo el mundo está a la expectativa. Hay un elemento, digamos, de impresión pública y ha empezado a funcionar. Hay gente que se ha frenado, se ha regresado, etcétera. Pero en la práctica, ¿qué potestad tiene el presidente? Bueno, las personas que son detenciones mandatorias, que son personas con antecedentes penales, que son personas con delitos de conducta inmoral, que tengan delitos de narcotráfico, que tengan delitos de violencia. Esas personas, en teoría, si caen en manos de las autoridades, ICE le va a poner una orden de detención, un hold de ICE. Entonces, si es una persona que es deportable, le van a procesar para un proceso de deportación con esta detención mandatoria.
Hay muchas de estas personas que ya tienen órdenes de deportación, bien sea porque se lo firmaron en la frontera o bien sea que en un proceso de corte de inmigración le hayan firmado la orden de deportación. También son detención mandatoria y lo que vamos a estar viendo es personas vayan cayendo, bien sea por redadas de ICE o porque la policía los arresta por alguna infracción, típicamente por manejar sin licencia, los llevan presos, le ponen la orden de detención. Y lo que estoy viendo más son casos de personas que no tienen antecedentes penales, pero sí órdenes de deportación. Entonces le ponen el hold de ICE, no pueden salir a pesar de poner la fianza por ejemplo, manejar sin licencia, y entonces van a pasar a la custodia migratoria, donde probablemente van a efectuar la deportación, y esas son las primeras personas que vamos a ver que van a empezar a deportar, son las personas con antecedentes penales o deportaciones. Si usted dice ahora de los antecedentes penales, ¿no? Porque... Sí. Aquí tú apareces en fotos si fuiste arrestado, aunque luego te exoneraron, sigues ahí en el registro de que una vez fuiste arrestado, ¿no? Sí, el antecedente penal existe. Y de hecho para Homeland Security, aunque uno sella el caso o lo expunge, lo anula, técnicamente ellos tienen el antecedente por las huellas, los biométricos. Entonces, y si alguien fue arrestado por cometer un delito cuando todavía no tenía ni residencia ni tenía nada, pero luego no fue condenado por ese delito, inmigración, y cuando tú vas a pedir la residencia, ¿qué dice? De hecho, si fue antes de solicitar la residencia, hay que divulgar esa información. Y el no divulgar la información es un fraude inmigratorio. No, sí, o sea, tú lo dijiste, pero el arresto te crea problemas aunque haya sido absuelto en una corte. No, el arresto no, a no ser que se trate de un delito de narcotráfico. Porque hay una cláusula en inmigración que le pueden negar la residencia por motivo de creer o pensar que la persona haya estado envuelta en la venta, tráfico, distribución o entrega de sustancias. Aunque no haya sido hallada culpable. Aunque no haya sido hallado culpable. ¿Pero por qué? Eso es una cláusula que existe desde la época del narcotráfico y Pablo Escobar. Y entonces había muchas personas que no tenían antecedentes penales, que pedían visa y en realidad no había un motivo de negar la visa. Entonces esto se creó para que cuando el Departamento de Seguridad Nacional o en este caso el Departamento de Estado tenga motivo de creer o pensar porque hay evidencia contundente de que la persona pudo haber estado envuelto en la venta o tráfico de drogas, sí es una base de negar una visa o una residencia en este país, es refutable, tiene que ser una evidencia clara y contundente. ¿Eso no es peleable en los...? Es difícil de pelear y de hecho no es perdonable. ¿Ah, no? Si llegaran a determinar que la persona hay motivo de creer o pensar. Pero si los tribunales dijeron que no, que tú eres inocente, ¿por qué inmigración puede tener una conclusión distinta? Porque analizan las circunstancias del arresto, ven el reporte de arresto, aunque no forma parte del archivo de la convicción, el record of conviction que llamamos, pero ven otras fuentes de información para si hay un historial de arresto relacionado al narcotráfico. Entonces ellos toman eso en cuenta para determinar si la persona no puede demostrar de qué vivió en la época que ocurrió ese arresto, por ejemplo. Esos son hechos que toman en cuenta para llegar a esa determinación. Para mí es una de las cláusulas más injustas que existe en el Código de Inmigración, pero sí existe, y cuando hay un arresto relacionado a drogas es importante prepararse para enfrentar ese posible causal de inadmisibilidad. Entonces, volvemos de nuevo, ya habíamos tenido pues una entrevista sobre este tema. Volvemos al momento en que Donald Trump asume y él ha sido claro en lo que va a hacer. ¿Qué puede esperar? Vamos por orden. Esos 850,000 cubanos que han entrado en los últimos años por la frontera y que muchos de ellos tienen o una I-220A o una I-220B o están en un proceso, algunos no tienen nada, algunos entraron escondidos y viven escondidos, ¿no? Exacto. ¿Qué pueden esperar? Si los llama inmigración, ¿van? ¿No van? ¿Los pueden deportar un día para otro? Tomando en cuenta, y quiero agregarle esto a la pregunta, que ya Cuba ha dicho prácticamente, y después lo vamos a ver, que no va a admitir de vuelta a nadie sin primero sentarse a negociar. Es correcto. ¿Qué va a pasar ahí? Si es I-220A,
probablemente no tiene orden de deportación, no corre peligro, se puede reportar con Inmigración y Control de Aduanas. I-220B es orden de supervisión que implica probablemente orden de deportación. En ese caso, si es un recién llegado, a partir del 12 de enero del 17, y yo argumentaría inclusive más reciente que eso, del 2020 para acá, diría yo, noviembre del 2020 para acá, esos son los que corren más peligro de que le puedan efectuar la deportación. La polémica siempre ha sido con Cuba y las deportaciones de los cubanos, aquellos cubanos con órdenes de deportaciones de antes, que Cuba generalmente no los aceptan, y sí estamos hablando de personas que muchos de ellos tienen antecedentes penales, por eso no se han podido regularizar bajo la ley de ajuste cubano. Muchas de esas personas están rehabilitadas, muchas de esas personas cometieron delitos hace 2 o 3 décadas y siguen con su orden de supervisión. Y ahí es donde viene la polémica y el conflicto, creo yo, con el régimen cubano de aceptar o no a estas personas. Entonces es importante que la persona conozca su condición inmigratoria, eres una persona con deportación, eres una persona que está pendiente de corte. Una I-220A no implica deportación necesariamente. Una I-220B probablemente implica la deportación, y es importante saber eso y los demás factores. El Ministerio de Relaciones Exteriores desde Cuba, adelantándose al tema de las deportaciones de cubanos. En el diálogo no se habló de deportaciones masivas, pero nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos en Estados Unidos han hecho sobre el tema. Aquí es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que pueda haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos. Y en ese contexto no es realista pensar en que vaya a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba. A ver, primero, esto fue un diálogo que se acaba de producir. Dicen ellos que no discutieron las deportaciones masivas porque eso es un tema de la administración entrante. Correcto. Que hay unos tratados migratorios que ya están amenazando con que los romperían, no es la primera vez, y que no es realista. O sea, quiere decir, tiene que sentarte a negociar. En el medio de esa negociación está el parol. Primera pregunta, ¿el parol sigue funcionando? El parol humanitario sí. El de la edición Cuba? 34A, sí, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ajá, sigue funcionando. Sigue funcionando. ¿Y siguen llegando al mismo ritmo del principio o no? No. Todavía funciona el programa, pero no con el mismo... ¿No están cumpliendo la cuota esa de 30.000 que se había Yo puesto? no lo estoy viendo. Si lo están cumpliendo, tendría que ver la estadística, pero al menos con lo que yo estoy viendo en la oficina de las personas que nos vienen a ver, están frustradísimos porque tienen casos pendientes de parol humanitario de inclusive enero del 23, febrero del 23, que todavía están esperando y no se mueven esos casos. Y su instinto le dice, o su experiencia, que va a pasar ahora con Trump y el parol. Él lo va a eliminar. Lo va a eliminar. ¿Tiene la potestad de eliminarlo de un plumazo? Sí, porque fue una orden ejecutiva, él lo puede rescindir y lo puede eliminar. Y digo eso porque, no lo digo a la ligera, lo digo porque la administración nueva y los funcionarios que van a estar a cargo de inmigración consideran que ha habido mucho abuso con el parol, y que en realidad el parol no es un beneficio inmigratorio que se debería de generalizar de la forma que ellos consideran que se ha generalizado, de tal manera que lo van a dejar de utilizar o nada más que utilizar en circunstancias extremas por un motivo urgente humanitario. Parte de la crítica de la nueva administración es que se ha generalizado el uso del parol, ellos consideran hasta ilegalmente, al igual que han convertido el TPS en un estatus permanente, cuando en realidad es un estatus temporal. También me preocupo por lo que va a pasar con el TPS con la nueva administración. Bueno, estaba leyendo ahí en las normas que hay TPS para países en crisis en el Medio Oriente también. Sí, o sea, no Líbano, el Líbano lo acaban específicamente, de ¿no? anunciar. Que acaban de anunciar lo del Líbano. Ahora, si eliminan el parol, esos que ya entraron con parol no tienen el problema de la I-220A. Sí, no, ellos están bien. El cubano que entró con parol es ajuste cubano. La ley de ajuste cubano. Ajuste cubano. ¿La I-220A no puede ajustarse? No. A no ser
de que literalmente pida y ICE o SBP le dé un parol, porque en algunos casos lo hemos solicitado y se le ha entregado, pero el argumento, el precedente legal de Cabrera Fernández sigue en pie, es un caso del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, y por el momento las Cortes de Inmigración ni el Servicio de Inmigración están reconociendo la I-220A como parol. En algunos casos, dependiendo de las circunstancias, sobre todo si le hicieron una entrevista de miedo creíble que la persona aprobó, técnicamente esa libertad después de la entrevista de miedo creíble debe de ser considerada un parol y en algunos casos el Servicio de Inmigración afirmativamente le pide el parol al solicitante porque consideran que fue un error y se lo deberían de haber dado por el procedimiento del caso. Pero en realidad depende de las circunstancias de cada caso. Por lo general la I-220A sigue sin ser considerado un parol. Y entonces, ¿qué están haciendo muchos de la I-220A o no sé, la I-220A? Pidiendo asilo político, yendo a un juicio. Es correcto. Y entonces, la pregunta es, si vas a un juicio de asilo político y no estás preparado, o tu abogado no está lo suficientemente preparado, y pierdes el juicio, ¿qué te pasa? Si pierdes el juicio, es una orden de deportación, apelable, pero enfrenta la posibilidad de que tengas una orden final de deportación. ¿Antes de la apelación te pueden deportar? No. Tienes derecho de apelación. ¿Cuánto demora un proceso? Puede demorar un par de años, 1 año y medio, 2 años, una apelación normal. Y sobre después, todo si es una persona no detenida. Después, si se arregla lo de la I-220A, ¿puedes ajustarte con la ley de ajuste cubano o ya al haber perdido un juicio? Excelente pregunta. Deberías de poder, porque si es un caso que está en apelación, no es una orden final de deportación. Entonces, si llegaran a determinar que la I-220A es un parol porque es un dictamen de una corte federal o porque inmigración lo determina de esta manera, entonces deberíamos de poder hacer una moción de que el caso sea devuelto al tribunal de inmigración que ordenó la deportación para que reconsidere el caso por el acontecimiento que ya la persona califica bajo la ley de ajuste cubano. Entonces son casos que deberemos de poder retomar con la Corte si no tienen una orden final de deportación. Si tiene orden final de deportación porque se perdió la apelación. Hay un periodo de pedir una moción de reapertura, son 90 días por lo general, pero si hay un cambio de ley, muchas veces la misma fiscalía acceden a la reapertura del caso por el cambio de ley. El que perdió una orden, el que tiene una orden final de apelación no tiene chance de ir a la ley de ajuste por ningún lado. Si le llegaran a dar un parón, aunque es muy difícil ya con una orden final de deportación, pero estas mociones de reapertura se pueden intentar, generalmente es más tarde de 90 días de la orden de deportación, 180 días por falta de comparecencia por circunstancias extraordinarias fuera de su control, en cualquier momento si la persona fue deportada en su ausencia por falta de aviso o en cualquier momento si la Fiscalía accede a la moción de reapertura y en algunos casos extremos hacemos lo que llamamos un sua sponte motion, que es que le pedimos que la Corte por su propia cuenta reabra el caso porque la persona, el compareciente, presenta circunstancias extraordinarias que justifican la reapertura del caso. ¿Hay alguna cifra, porque se ha hablado de 30.000, 40.000, pero hay alguna cifra real de cuántos cubanos tienen una carta de deportación? Es la que yo entiendo, de 30 a 40.000 es el número que yo entiendo que exista. Creo que eso ha aumentado con los recién llegados que tienen deportación expedita con I-220B, que dicho sea de paso, para mí son los que corren más peligro de una deportación física a Cuba, porque es lo que presuntamente Cuba accedió a... Cuba, los que llevan mucho tiempo aquí no los quiere. Exactamente. Ajá. Están ya muy contaminados por el capitalismo brutal. Y creo que sería una facilidad a ICE que no le van a entregar a ICE tan cómodamente. Entonces, ¿qué cree de la teoría de que si Trump logra controlar la frontera y disminuir, nunca va a eliminarlo por completo, pero disminuir las entradas irregulares, vamos a llamarle, ilegales, como quiera, entonces podría decretar algún tipo de amnistía, de beneficios para los que ya llevan años aquí? ¿O usted cree que la administración va a ser implacable, lo mismo con los que están tratando de entrar que con los que llevan ya muchos años aquí? Va a haber poca flexibilidad. ¿Sí? Y sí creo que la frontera en realidad, con las regulaciones que han emitido desde 2023, mayo del 23, ahora septiembre del 24, de asegurar la frontera, de evitar personas que evitan vías legales para entrar al país, que los inhabilitan para presentar asilo, los números han disminuido bastante en lo que va de año del 2024.
En realidad creo que él va a seguir esa línea, tal vez va a endurecer un poco más lo de la frontera, posiblemente hasta suspenda el proceso migratorio en la frontera. Donde creo que pudiera haber un poco de flexibilidad, y es según la entrevista que le acaba de dar, es con los soñadores. Creo bueno, que... ya dijo, o sea, pero ya, fíjate, pero eso es un síntoma de que, o sea, no es tan malo el logro tampoco, ¿no? No, él tiene una sensibilidad con ellos, de hecho lo dijo, que muchos de estos muchachos ya están en la media edad, ya no son tan muchachos, porque este es un programa que empezó en el 2012 para los que entraron los soñadores en el 2007. han ganado un espacio en el... Sí, o sea, que en teoría hay soñadores que tienen 40 y pico años de edad en estos momentos. Entonces, y él reconoce que muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma del país nativo, que fueron traídos al país por... ¿Usted cree que esa va a ser la única excepción? Parece ser que van a negociar en base a eso y todo. O sea, ¿no cree demás... que si se controla el relajo, vamos a llamarle así, de la frontera, o sea, ¿cómo vas a arreglar a los que ya están aquí si siguen entrando? Porque el famoso efecto de llamada, a lo mejor no podemos darle una esperanza a personas que llevan aquí mucho tiempo y que de alguna manera, ¿o no? ¿Qué más quisiera yo? Pero entiendo que van a querer ayudar a través del Congreso a los soñadores, posiblemente aumenten a través de acción legislativa eso mismo de los números de visas de profesionales especializados, que son 65,000 al año nada más, tal vez visas temporales para trabajadores agrícolas, de trabajadores no agrícolas, que son 33,000 cada 6 meses para trabajadores no agrícolas, aumentar ese número de visas. Eso yo lo puedo ver, tratar de crear un sistema de inmigración basado más en mérito que en lazos familiares, pero una amnistía, una legalización para personas indocumentadas, aún sin antecedentes penales, es lo que veo más difícil. Ok, bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá Dios quiera que esté equivocado. ¿Qué más quisiera yo? Digo yo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración.